Hola, hola, muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Ya estamos aquí, ya estamos listos para comenzar con nuestra lectura, comenzar con nuestro estudio, ¿verdad? De cada mañana de Biblia con café. Aleluya. Mi nombre es Isaac Valdés y estamos por comenzar nuestro estudio de la Biblia. Estamos leyendo la segunda carta de los Corintios y vamos a analizar el capítulo 3 y el capítulo 4 de esta misma carta. Vamos a hacer una pequeña oración, por favor. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, estás pendiente de nosotros, Señor. Tú cuidas de nosotros. Dice tu palabra que tú no duermes, que tú velas por nosotros. Que tú cuidas, Señor, aunque nosotros descansamos, Padre, tú no descansas. Tú de día y de noche, Señor, estás atento a nosotros, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de esta mañana poder estudiar tu palabra, de poder leer tu escritura, Señor, de ser copartícipes juntamente con Cristo, ¿verdad? De toda esa victoria, de toda esa herencia tan hermosa que nos dejó a través de la palabra, Señor. Anhelamos que tu Espíritu Santo, Señor, venga y nos respalde, Señor, en esta mañana. Venga y nos cobije. Venga, Señor, y nos dé dirección, entendimiento, que nos revele, Padre, lo que tienes oculto, Padre, para con la gente, Señor. Y nos muestres lo que tienes para tus hijos, para tu pueblo, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así es. Estamos aquí ya listos para analizar lo que es el estudio. Pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es lo que está sucediendo en Corintios? ¿Cuál es el principal tema de la segunda carta de los Corintios? Recordemos que es la defensa del apostolado de Pablo, corregir las fallas en la iglesia. Pablo está tiene la intención, ¿verdad?, de que estas fallas que están existiendo en la iglesia sean corregidas. Tienen que aclarar la oposición, ¿verdad?, y las falsas enseñanzas. Y muestra el amor de Pablo. Y esta carta muestra el amor de Pablo por la propia iglesia. Amén. Entonces, hay temas que se manejan en esta carta y que tienen que ver con la autoridad apostólica, la autoridad de Pablo. Y también tiene que ver con el nuevo pacto y también con el estado intermedio y la ofrenda en sacrificio. Creo que son temas que engloban, por así llamarlo, la segunda carta de los Corintios. Pero, ¿cuál es el propósito, verdad, de los Corintios? ¿Cuál era el propósito de esto? El tema más serio en la iglesia, o lo que estaba enfrentando la iglesia en ese momento de Corintia, era una mundanidad. Estaban enfrentando un estilo de vida del mundo. Decían que pertenecían a la iglesia, pero su estilo de vida de la iglesia de Corintio, ¿verdad?, era una actitud y un comportamiento como la del mundo. La mayoría de los creyentes, ¿verdad?, no podían separarse consecuentemente, ¿verdad?, de sus caminos antiguos, de sus egoístas inmoralidades y paganidades. Esto era lo que estaba sucediendo con la iglesia de Corinto. Entonces, por eso es que surge, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, escribir esta carta dirigida a esta iglesia. Porque estaba toda la iglesia ya empezándose a confundir y estaban comportándose como si no fueran cristianos. Entonces, naturalmente, Pablo es movido. Amén. Entonces, ¿qué significa Corintios en español o en latín, por así llamarlo? Primero, es un adjetivo, ¿verdad?, natural de Corinto. Corintios viene de Corinto. Y entonces, Corinto, ¿qué significa? Es una ciudad de Grecia. Creo que esta información siempre va a complementar, ¿verdad?, y nos va a dar un contexto, un marco histórico, nos va a dar lo que nosotros necesitamos acerca de quién lo escribe, para qué lo escribe, en qué circunstancias se escribió y cuál es el propósito en nuestras vidas. Y esto son respuestas que todos estamos buscando cuando leemos la Biblia. Y el día de hoy vamos a leer esta segunda carta del libro de los Corintios, o segunda carta de los Corintios, en su capítulo 3 y en su capítulo
4. Espero que estés listo y que te abroches los cinturones porque vamos a comenzar. Aleluya. Vamos a hacerlo de esta manera. Recuerda que yo estoy leyendo la traducción en lenguaje actual. Si tú tienes alguna otra versión, la puedes leer con todo gusto. Y vamos a comenzar ahora mismo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3. No decimos todo esto para hablar bien de nosotros mismos. Tampoco necesitamos presentarles cartas que hablen bien de nosotros, ni les pedimos que ustedes las escriban para que nos presenten a nosotros. Algunos sí la necesitan, pero nosotros no. Todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor de nuestro. Cristo mismo escribió en nuestros corazones para que nosotros le presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió en el Espíritu del Dios vivo, y esa carta es la vista de todos los que la quieren leer. Por medio de Cristo, Dios nos asegura que todo esto es cierto, pero nosotros somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a la muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios nos da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía y su resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación sería todavía más grandioso aún, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hacía la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. No lo hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no lo vieran, que el brillo de su cara se iba apagando. Ellos nunca entendieron esto. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden, como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarles a entender. Sin embargo, esto llega a comprenderlo el que se arrepiente y pide perdón al Señor. Es como si le quitaran el velo de su entendimiento, porque el Señor y el Espíritu Santo son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos mucho más a Él. Aleluya. Amén. Vemos cómo hay una nueva forma, ¿verdad?, de relacionarnos con Dios. Hay una nueva forma de acercarnos al Padre. Y esto es lo que está enseñando Pablo en esta carta. Nosotros ya no somos, como dice la palabra, como en el Antiguo Testamento. Amén. Nosotros todavía hoy podemos ver claramente, ¿verdad?, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros somos ese reflejo, ¿verdad?, de Cristo. Lo que está diciendo aquí la palabra es que nosotros podemos reflejar y podemos representar a Cristo a donde quiera que nosotros vayamos. Y cuando las personas ponen sus ojos en nosotros, están poniendo sus ojos en Cristo, porque tú eres un ejemplo de Él a donde quiera que tú vayas. Lo que hablas, lo que dices, lo que expresas, ¿verdad?, en tu corazón, lo que haces, todo esto representa, ¿verdad?, la imagen y el carácter de Cristo. Entonces, dice que la palabra que Cristo mismo escribió en nuestros corazones para que nosotros
nosotros le presentemos. ¿Sabes? Cuando Cristo mora en nuestros corazones es con la intención de que nosotros seamos sus dignos representantes, que a donde quiera que nosotros vayamos representemos su nombre y hablemos, ¿verdad?, de su gloria y de sus maravillas. Entonces dice la palabra que Cristo no escribió en tablas de piedra ni con tinta, sino que escribió en el Espíritu, escribió con el Espíritu que está vivo y que éste mora en nosotros. Aleluya. Entonces, también podemos ver cómo en la segunda carta de los Corintios, aleluya, aclara de manera específica que la ley condenaba a la muerte. La ley de Moisés o la ley de los judíos condenaba a las personas a muerte. A todos aquellos que pecaban, a todos ellos eran condenados a muerte. Pero el Espíritu, ¿verdad?, que en nosotros mora, nos condena o nos da vida. Nos da vida y vida en abundancia. Hay una gran diferencia entre vivir como esclavo y vivir en libertad. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo por medio de esta escritura es que nosotros vivimos en esa libertad. Y esto es importante porque lo vamos a llevar a donde quiera que nosotros íbamos. Ejemplo, cuando Dios le mostró las tablas a Moisés, dice la palabra que en aquel momento fue tan grandioso, tan glorioso, que Moisés resplandecía y su resplandor era tan fuerte, ¿verdad?, que los israelitas no podían mirar su rostro cara a cara. Sin embargo, el brillo desaparecía. Ojo, el brillo de Moisés desaparecía. Y mientras este brillo estaba en él, ocupaban un velo para no poderle ver esta cara. Entonces, lo que sucedió ahora con Cristo fue mucho más grandioso que lo que hacía la ley. Y si la ley, ¿verdad?, si la ley estaba desapareciendo, la gloria, ¿verdad?, de esa ley estaba desapareciendo, ahora la gloriosa noticia, ¿verdad?, o la buena noticia, sí, que es una noticia gloriosa que anuncia la vida eterna, esa no desaparece. Ese es algo que queda completamente en nosotros. Y a donde quiera que vayamos, nosotros merecemos y tenemos derecho a esa vida. Entonces, hay una gran diferencia entre lo temporal y una diferencia entre lo eterno. Y lo que Cristo nos vino a ofrecer es algo eterno, no como la ley, que es algo temporal, ¿no? Mientras cumples con la ley, estás bien, pero en el momento que dejas de cumplir con la ley, entonces eres condenado a muerte. Y ahora, con Cristo, mientras nosotros estamos bien, pues bueno, Dios siempre va a bendecir nuestras vidas. En el momento que tú te equivocas, en el momento que tú fallas, dice la palabra que solamente puedes venir y pedir perdón y caminar, ¿verdad? Y entonces en ese momento las cosas vuelven a ser como eran antes. Ojo, no es el propósito de que estemos pecando y cometiendo error tras error, sino que cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, la palabra y la escritura, cada día Dios nos va perfeccionando. Y esa perfección se hace un estilo de vida, se hace un estilo de caminar diario. Y ahora, claro que nos vamos a equivocar, claro que vamos a regarla, ¿verdad? Pero podemos ir confiadamente delante de Cristo y decirle, ¿sabes qué? Contesté mal a mi pareja o no estoy siendo diligente con mi trabajo, Señor. ¿Qué está pasando? Me volví una persona muy mala con mi padre, con mi madre, y hablar las cosas directamente del corazón, ¿verdad? Porque Cristo quiere corazones abiertos, quiere corazones que estén disponibles a hablar. Entonces el apóstol Pablo está haciéndole ver a la iglesia que la actitud no es una actitud de un cristiano que viva bajo esclavitud, sino que somos seguidores de Cristo y porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor expresa que hay libertad. Hay libertad para aquellos que caminan, ¿verdad?, en Él. Ahora, nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra. Nosotros no tenemos nada que cubra nuestro rostro. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. ¡Aleluya! Cuando tú te ves al espejo, ¿verdad? ¿Qué ves? Ves lo que eres.
Pero cuando la gente nos ve a nosotros, ve la grandeza del Señor. En ti hay una grandeza divina porque el Señor está contigo. Él es quien cambia nuestras vidas y gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Ojo, cada vez nos parecemos más. Cada día nos semejamos más a Él. Y por eso podemos decir que no somos perfectos, por eso podemos decir que nos vamos a seguir equivocando. Y cuando te digan, es que tú eres cristiano y que no sé qué, sí, soy cristiano, pero también me voy a seguir equivocando. Y esto es lo que está hablando el capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios. Pero en el capítulo 4, ¿verdad? Quiero que vayamos y vamos a ver acerca de ese tesoro en una vasija de barro. Dios es bueno y nos permite servirle. Capítulo 4. Por eso no nos desanimamos. No sentimos vergüenza de nada ni hacemos nada a escondidas. No tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que lo que decimos solo es verdad. Por eso, todos pueden confiar en nosotros. Lo único que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Este mensaje brilla como la luz. Pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás no se los deja ver. Y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. Al contrario, anunciamos que Cristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Cristo. Cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Y todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver que por medio de nosotros, que Jesús tiene el poder para dar la vida a los muertos. Y así de nosotros, que Jesús tiene el poder de dar la vida a los muertos. Y así, mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y por eso anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida, así como lo hizo con Jesús y después nos llevará con Él. Y todo eso por el bien de ustedes, porque mientras sean más, ¿verdad?, los que reciben el amor y la bondad de Dios, mucho más serán los que den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se ve desgastado, nuestro espíritu va cobrando mucho más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, que pronto se acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que no pasará en la vida que tendremos en el cielo. No sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Aleluya. ¿Sabes? Hay una convicción de fe en esta carta. Hay una convicción de fe en esta carta. Quiero que subrayes en el capítulo en la segunda de los Corintios, capítulo 4, del versículo 7, ¿verdad?, al versículo 12, ¿verdad? Porque lo que está anunciando en esta parte o en esta fracción de la Biblia, dice que es algo que nos pasa a menudo a ti y a mí. La verdad es que nadie puede decir que no sufre, nadie puede decir que no tiene problemas, nadie puede decir que no está enfrentando pruebas, nadie puede decir que vive excelentemente bien. Eso no puede ser. Te voy a decir por qué. Porque la misma carta de los Corintios nos hace ver esto. Y dice de la siguiente manera. Versículo 7.
Cuando Dios nos da la buena noticia, cuando recibimos el mensaje de salvación, puso, por así decirlo, un tesoro, como una frágil vasija de barro. Así, cuando anunciamos la buena noticia, cuando anunciamos el mensaje de salvación, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios, no viene de nosotros. Cuando nosotros anunciamos a Cristo, lo que estamos hablando no viene de nosotros, viene de Dios. Aleluya. Y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Nosotros no podemos salvar a nadie. Nosotros no podemos restaurar a nadie. Nosotros no podemos cambiar a nadie. He escuchado hermanos que me han dicho, ¿sabes qué? Ayúdame a orar ayúdame para que mi esposo cambie. Yo no puedo cambiar a tu esposo, yo no puedo cambiar a tu esposa, a tus hijas. Yo no puedo, ¿verdad?, mejorar esas relaciones familiares. Yo no puedo lograr, ¿verdad?, que tú pagues esa cuenta que tienes pendiente en el banco. Yo no puedo lograr, ¿verdad?, que tu enfermedad o la enfermedad que te cayó, que te visitó, que está ahí molestando, sea expulsada de tu cuerpo. El que lo hace es Cristo. El que salva vidas es Cristo. El que renueva salud es Cristo. El que renueva todo esto es Jesucristo. Y todo lo hace por medio de su Santo Espíritu. Y después en el versículo 8 dice, por eso, aunque pasamos mucho por dificultades, no nos desanimamos. Todos pasamos dificultades. Todos tenemos conflictos cada día. Desafíos, decisiones que tomar. Pero ¿sabes qué? Aunque están estas dificultades delante de nuestros ojos, no nos vamos a desanimar. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. Todos tenemos preocupaciones. Y por eso te pedí que lo subrayaras. Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos algo que nos angustia, algo que decimos, híjole, ¿qué va a pasar con mis hijos en la escuela? ¿Qué va a pasar con el carro? ¿Qué va a pasar con...? Y son preocupaciones, ¿verdad? O dificultades también el único propósito que tienen estas cosas es que tú pierdas la calma y que actúes como actúa el mundo. La gente nos persigue, claro. Va a haber gente que te va a decir, ¿para qué predicas eso de Cristo? Ay, ya te vas a la iglesia. Ay, ¿y para qué ofrendan? ¿Qué hacen con el dinero? Y va a haber mucha gente que te va a perseguir, pero ¿sabes qué? Dice la palabra, pero Dios no nos abandona. Claro que va a haber gente que te va a señalar y te va a acusar y te va a juzgar, ¿verdad? Pero te voy a decir algo, de todas maneras están hablando de ti. Si tú pensabas que la gente no está hablando de ti, te estás equivocando. Las personas, aunque no estás en Cristo, siguen hablando de ti, murmuran de ti, te señalan y no te ayudan. Entonces, aquí lo que está hablando el Señor dice en el versículo 9, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona, no nos hace caer, pero no nos destruyen. ¿Sabes qué? Esta gente que te acusa, que te señala, jamás te va a destruir, jamás, ¿verdad?, te va a hacer caer. ¿Por qué? Porque Dios no te va a abandonar. Dios está contigo y dice que a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, vamos nosotros, a causa de Él, a sufrir, ¿verdad?, lo que sufrió Cristo. ¿Y a qué me refiero? Vamos a sufrir persecución. El enemigo está molesto, está fastidiado y no quiere que tú hables el evangelio. No quiere que tú le compartas la buena noticia a alguien más. No quiere que tú ores por el enfermo. No quiere que tú visites a la viuda. El enemigo, Satanás, tiene temor, ¿verdad?, de que tú empieces a moverte en las cosas espirituales y ganes terreno. Y estas son cosas impresionantes. Entonces, el enemigo, claro que está molesto, claro que está completamente enfadado, porque Cristo es el único que tiene el poder para darle vida a los muertos. Aquellos que están viviendo en el mundo, aquellos que están viviendo con su vicio, con su distracción, ¿verdad? Dios los puede volver a la vida y que recuperen familia, en su paz, su armonía, para que recuperen esa fe, esa esperanza, ¿verdad? Cristo es quien salva las vidas. Amén. Y después en el versículo 13 dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y por eso estamos hablando. Por eso estamos representándole. Así, ¿verdad? Porque sabemos que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él no estaba haciendo su propia voluntad. Cristo estaba haciendo la voluntad de aquel que lo había enviado. ¿Quién? Su Padre.
Entonces, con mayor razón, este versículo, en el versículo 13, dice, la Biblia dice, yo confié en Dios y por eso hablé. Tu confianza debe de ser absolutamente en Dios. Amén. No en otra cosa, solamente en Dios. Y por último, dice el escritor, dice el apóstol Pablo, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. ¿Sabes? Entre más pasan los años, tal vez el cuerpo, ¿verdad? Como dice aquí la palabra, se va desgastando, nos vamos haciendo más viejos, nos van saliendo canas, nos vamos cansando, vamos haciendo cosas diferentes, ¿verdad? Tal vez nuestro cuerpo va cambiando, pero nuestro espíritu, ¿verdad? Va cobrando más fuerza. Nos hacemos más fuertes. Somos fortalecidos por medio de su Santo Espíritu. Y la palabra es muy clara. Las dificultades que teníamos son pequeñas, no van a ser duraderas. Toda esta situación que te ha venido a distraer, todos estos problemas, ¿verdad?, que te han venido a visitar. Te voy a decir algo, como dice el versículo 17, todas estas dificultades que tenemos son pequeñas. Son pequeñas. Es temporal. No va a durar para siempre. Amén. Pero Dios nos llenará de su gloria que dura para siempre. Y con su gloria, con su dirección, con su Santo Espíritu, podemos nosotros resolver cualquier problema. Y esto es lo que está hablando el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 3 y en su capítulo 4. Hay una necesidad grande, ¿verdad?, por ver una iglesia que se mueva en libertad. Amén. Está el apóstol Pablo defendiendo, ¿verdad?, su apostolado, está defendiendo, ¿verdad?, corrigiendo las fallas de la iglesia, está aclarando la oposición y las falsas enseñanzas. Ya había tantas malas enseñanzas, tanta mala dirección de hombres, y muestra, ¿verdad?, se muestra el amor de Pablo, el amor de Pablo por la iglesia. Ante la preocupación de todas estas falsas enseñanzas que estaban rodeando a la iglesia, había una autoridad apostólica en Pablo también. Había un nuevo pacto que estaba funcionando y que estaba operando en este momento. Entonces, el problema más serio de la iglesia de Corintios era la mundanidad, era el estilo de vida del mundo dentro de la iglesia. Ojo, la mayoría de los creyentes no podían separarse consecuentemente, ¿verdad?, de sus malos caminos, de sus antiguos y egoístas actos inmorales y paganos. Y esto es lo que está motivando al Espíritu de Dios a que Pablo escriba esta carta y se lo anuncie a su iglesia. Ahora, cabe mencionar que aunque dice segunda carta de los Corintios, no significa que es la segunda carta que Pablo escribió. No, solamente es un complemento, ¿verdad?, de aquella primera carta, pero no es la segunda carta que escribió. Hay un tiempo, hay un periodo de tiempo en todo esto. Y esto lo vamos a ver con más detalle el día de mañana. Mientras, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tu Santo Espíritu, Señor, nos lleva, Padre, el entendimiento, nos lleva, Señor, a ver las cosas con claridad. Bendice, Padre, la vida de mi hermanita Ana Camacho, Señor. Bendice su vida, bendice sus hijas, su familia, Padre, su esposo. Bendice, Señor, el fruto del trabajo de su esposo, Señor. Que todo ello, Padre, puedan ellos ser bendecidos y que tú multipliques en gran manera, Señor, cada uno de sus bienes, cada uno, Señor, de sus ingresos, Padre. Rodéalos de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de la hermana Leonor. Gracias a Dios por la vida de mi hermanita, Señor. Fortalécela la salud. Sana, Señor, ese oído, Padre. Reestructura, Señor, ese tejido, Padre, para que ella escuche, Señor, y pueda dejar de tener esos dolores en su oído, Padre, que a veces le han aquejado. Señor, bendigo su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Padre.
También bendigo la vida de mi hermanita, Señor, Herminia Velarde, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de estar con ella, de acompañarla, Señor, en este caminar, Padre. Sigue fortaleciendo su corazón, sigue fortaleciendo su espíritu, Señor. Llévala, Señor, a esa gloria, Señor, cada día, Padre. Que ella pueda vivir y morar en tu presencia, Señor, porque dices la palabra que en donde estás tú, en donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, y hazla moverse en esa libertad, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. Dios les bendice.